Más te valdría sentarte aquí al lado. Sí, sí, queda. Más te valdría sentarte aquí al lado. Sentarte aquí al lado. Todo lo que voy a contar yo se lo voy a explicar. Esto te lo he traído para decirle, pues en la página. Está puesto ahí. ¿Tienes ahí? Pero si está en la página tal, está puesto. Cuando han hecho la presentación del curso, han puesto. Esto para hacer La base. Es la base. Sí, sí, la base, pero. ¿Qué tal estás? Neide Sala. Neide Sala. Oiga, ni de Cecilia. Soria ni de Pepe Andrea. No, lo compré así. Lo compré subrayado. Mejor así, Ya estás en la emisión. Pero esperamos unos minutos más. Tenemos un partido. Va a hacer el repaso última hora. Aprendizaje significativo.
ikastaroa, Urso. Urso. Mira, mira qué rápido que... Pero da igual, ¿no? Una jornada. ¿Empezamos ya? ¿Tienes gafas y narices? Ya la hora. Ya, sí. Pues, si no queda muy guay, ¿no? Las dudadas y que te bajan, ¿no? Hoy muy bien. Como los encuentros de unidades, no, además, mira, estudió tiene un máster en... Venga. Hola. Arratsaldeon, ongi etorria seigarren unonetara. Gaur niri tokatzen zait aurkeztu nahitea, nire burua aurkeztea, ni Josu Jabarren. Eta besterik gabe hori, izenburua honela jarri nion, determinismoa, la emantzipazioa hezkuntzan, bai? Ez dute ditzania euskaraz egingo, euskaraz egin dezake, bai, baina egia esan da gauza asko kontatzen ditut, jakien gehiegi, eta horrek ez du erraztuko, komunikatiboki ni seguruago sentitu honetan beraz, dena den, norbaitek aldera gero euskaraz egin nahi baitu, pues, ¿vale? Y como he dicho antes, pues he conseguido condensar en 22 diapositivas, que es un éxito para lo que me suele salir cuando empiezo las charlas, pero quiero decir como muchas cosas, ¿vale? Entonces, la charla tiene muchas partes. Una, quiero explicar desde la visión desde la que yo quiero abordar la desigualdad escolar, que creo que cambia un poco el equilibrio respecto a las otras sesiones. Dos, me voy a centrar sobre todo en las cosmovisiones docentes, a ver si a medida que las explique se van entendiendo. Y tres, igual es lo que menos he desarrollado, pero que creo que lo que más puede dar pie al debate después es qué praxis
profundidad estas más técnicos de nuestra labor, todas esas cosas que tenemos alrededor, ¿vale? Dicho eso, voy a hablar básicamente de pedagogía y últimamente se popularizan mucho conceptos como la antipedagogía, etcétera, etcétera, pero a mí sin embargo me sorprende que nos juntemos un montón de docentes para hablar de política educativa y casi no haya contenido pedagógico. Si entendemos esta como la ciencia o conocimiento generado alrededor de la educación, pues es como que estamos rechazando absolutamente una serie de aprendizajes, buenos, malos, diferentes, para poder analizar el problema de desigualdad. Entonces, yo voy a enfocarlo desde aquí, ¿vale? Concretamente desde la idea de la pedagogía. Existen diferentes tipos de pedagogías, no voy a inventar nada, voy a citar autores sobre todo de estas historias, y cuando la cita me ha parecido suficientemente clara, pues directamente cojo la cita que creo que lo explica mejor de lo que voy a poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la pedagogía? Me apetece dar una definición y pues eso, didáctica, la didáctica igual sería la parte más técnica, pero aparte todo el componente cultural y político, es decir, toda la asociación que tiene las relaciones humanas y políticas, la educación con todo lo demás. Entonces, si estamos hablando de desigualdad escolar, me parece imprescindible que la abordásemos desde este punto de vista. ¿Vale? Y esto viene en parte también porque cuando hicimos la primera charla para organizar el curso, teníamos como visiones muy diferentes de qué es lo que causa la desigualdad o de factores que influyen en la desigualdad. ¿Vale? Entonces, así como tesis que voy a defender, la escuela reproductora, sí, creo que es lo que hasta ahora se ha visto reflejado en las sesiones anteriores, estamos todos de acuerdo, pero la escuela también puede ser transformadora y generadora. Es decir, puede transformar las cosas que ya existían y puede generar cosas nuevas. Precisamente por eso es un campo de batalla ideológico. Por eso mismo tiene interés el meter perspectivas neoliberales de educación, porque puede generar nuevos pensamientos y nuevas maneras de relacionarse socialmente. ¿Vale? Entonces, para hacer esta diferenciación voy a recurrir un poco a ciencias sociales, concretamente al primer Habermas. Lo siento por los profesores de filosofía porque no soy tampoco pertenece, pero igual algunos luego me seréis capaces de ahondar más en esto, pero hace como esta diferencia entre el sistema, ¿no? Y ahí están ya nuestras sobre el problema de cómo se reproduce la sociedad, etcétera, etcétera, y qué mecanismos busca dentro de sus organismos e instituciones, ¿vale? Es una visión de hacerlo, y el otro es el mundo de la vida, es decir, la interacción, las relaciones, las ideas que circulan de un lado a otro, y para eso existen disciplinas como la sociología, que aquí se ha citado a Bourdieu, pero igual microsociología o más en relación a yo como docente, cómo influyen en mis alumnos, qué relaciones pueden tener entre ellos y ellas, o la comunidad con su propio claustro, que son también relaciones sociológicas, o la antropología, como el ser humano aprende o se relaciona con los demás, o la lingüística, en el caso de Einstein, que explicaré después, que creo que es un buen ejemplo. Y al final, para entender cómo la educación puede influir y determinar las personalidades de la gente, ¿vale? Y al final, con la idea de se puede hacer una praxis educativa que sea emancipadora, ¿no? Es decir, automáticamente tenemos que asumir que la educación es determinismo, no podemos hacer nada. El otro día hablábamos, ¿no? Si yo me sitúo en el mismo sitio que el cruiser pone a la policía o a un calculador dentro del sistema, pues poco margen puedo hacer, ¿no? Sin embargo, si intento, bueno, pues por lo menos cuál es el margen que tengo, conceptualizarlo y funcionar. ¿Vale? Igual, praxis entendida como teoría, que en general nos falta mucha, porque leemos mucho y leemos poco sobre educación. Vale, ok. Este lo he bajado el volumen antes. Entonces, si quieres subirle más, está más bajo, ¿no? No me oís nada. Vale, y decía la idea de teoría, una práctica y una reflexión sobre esa práctica, ¿vale? Como ese concepto clásico de praxis. Dicho eso, la educación es una realidad compleja, vámonos a mi entender. Las lecturas economicistas están muy bien, pero no deja de ser lecturas economicistas y existen otros aspectos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y existen, como en casi todas las ciencias sociales, muchos factores que determinan un resultado. Y, bueno, por eso he puesto lo del marco de las ciencias sociales. Creo que abordarlo desde ese punto de vista pues, puede dar más matices de cómo hacerlo, ¿vale?
Y sobre todo el otro día salió la idea de las cosmovisiones y es una idea que he intentado, no la he visto así mucho, igual Dani Pérez sí que entra como en esta idea, pero es cosmovisiones, es decir, cuando yo el lunes me presento delante de mi clase, con qué visión sobre el mundo o qué visión sobre mi propio trabajo y sobre la influencia que puedo tener sobre el alumnado me enfrento a ellos y ellas. Entonces he intentado como crear qué cosmovisiones identifico en educación o se identifican en educación y bueno, ver un poco cómo funcionan, ¿vale? Y la idea sería identificarlas y sobre todo qué resultado tienen en la reproducción del pensamiento neoliberal, que es un poco lo que sin querer reproducimos, las sinergias que se dan y lo que sin querer se asume, ¿vale? Dicho eso, aviso importante, podemos sentir identificados e interpelados. Yo mismo me he situado históricamente en mi vida, experiencia en muchas de ellas y a veces me veo diciendo cosas y digo, para, Josu, estás aquí, esta es tu cosmovisión, en este momento, etcétera, 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 ¿vale? Así que nadie se sienta atacado, etcétera, etcétera. Que cabalgamos nuestras propias contradicciones y los que estamos en equipos directivos a veces doblemente. Vale. Entonces, la idea es plantear ciertas ideas para identificarlas y poder desde ahí, bueno, pues plantear nuevos frentes ideológicos, ¿vale? Y nuevas sinergias. Con esto quería decir que a veces identificamos las cosas, el segundo paso sería de qué manera somos capaces de colectivizarlo, porque una cosa es que yo me trabaje mi propia movida, otra es que consiga que no solo sea mi propia movida y otra cosa es que se creen sinergias más generales, ¿vale? Lo dejo ahí para el final. Que esto ya... Entonces, primera cosmovisión, perdón. La escuela tradicional, ¿vale? He hecho una especie de recorrido histórico no riguroso, no voy a ser riguroso en ese sentido, pero voy a identificar como varias ideas. Y una sería la escuela tradicional, la aceptación de unos saberes entregados, comunicados unilateralmente y heredados de manera crítica. Es decir, se entrega, se dan unos saberes, en algunos casos viene de Dios, en otros casos viene del orden y la jerarquía de los sistemas del universo, y quien entienda esto lo entenderá perfectamente y quien no, no sabrá de qué estoy hablando. Y en otros simplemente es algo que no se pone en tela de juicio, ¿vale? La manera de comunicarlo es unilateralmente. Yo, experto en todos estos temas, os los transmito y tendréis que creer que es así, pero en ningún momento se pone en tela de juicio, ¿vale? Esto es así como una caricatura de la escuela tradicional. Y se heredan de manera crítica, es decir, en ningún momento se crea un debate para plantearlo, ¿vale? Sé que no funciona así todas las realidades, y ojo, cuidado, una clase magistral en su debido momento es necesaria e indispensable, pero estoy poniendo como ciertas cosmovisiones estereotipadas para que luego trabajemos sobre ellas, ¿vale? Este es el concepto de la enseñanza religiosa, es el concepto de algo dogmático que no tiene por qué ser religioso, pero podemos entender que la manera de hacer eso es entregando unos saberes, ¿no? Se me ocurre una manera de plantear la desigualdad escolar sería decir, esta es la realidad, es decir, por ejemplo, un marxismo ortodoxo al estilo muy clásico, esta es un dogma, es una realidad, entonces mi labor es transmitíroslo y entregároslo. Respetaría todos estos mismos esquemas, si no está construido en tela de juicio o lo que sea, ¿vale? Y el pensamiento mágico religioso New Age, antes he hecho referencia a orden y jerarquía, que pueden ser, pues, por ejemplo, la pedagogía sistémica, que está bastante extendida, al menos en educación primaria e infantil, ¿vale? Es decir, existe un orden y una jerarquía, nos tenemos que organizar por orden de nacimiento, por orden de llegada al mundo, o sea, cosas que, dichas así, parece que parecen muy astrales, pero es que son astrales, entonces las digo como suenan. Solo que la repito así, en un contexto que no es el suyo. Vale. Y aquí he cogido a Freire, en Pedagogía del Oprimido, y viene a decir algo así. La concepción bancaria que estamos predicando, para la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de ahí lo de banco, de transmitir valores o conocimientos, no se verifica ni puede verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora, siendo la dimensión de la cultura del silencio, la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción, ¿vale? Entonces, una manera de reproducir la desigualdad sería por medio de la escuela tradicional. De esta manera se reproduce, pienso yo, ciertos valores repetidos, ¿vale? Que la propia sociedad ya tiene en sí. Vale, después llega la escuela nueva, lo que se conoce como la escuela nueva,
Con la Ilustración llega el pensamiento sobre el ser humano, ya no se trata tanto de recibir algo, sino, bueno, pues con la modernidad vienen otras perspectivas, ¿vale? Y, bueno, llega un concepto del ser humano libre y a partir de ahí se crean como dos vertientes. Una sería como la Ilustración, ¿no? El sentido más liberal, ¿no? Más burgués, de el hombre que se hace a sí mismo. Y luego estaría también todos los movimientos obreros, es decir, ya nos tenemos que creer que va a venir Dios a salvarnos a todos, podemos organizarnos y sacar nuestros propios avances, ¿vale? Entonces, en este contexto he situado como 3 cosmovisiones que creo que hoy en día en la escuela se dan y que también van en la misma línea. Una es el esencialismo, es decir, el ser humano trae sus talentos y capacidades en esencia misma, es decir, es como una planta, no hay que darle más que luz, calor y tierra, y entonces no hace falta que construyamos nada, sino que ya trae en sí mismo toda esa esencia, entonces se desarrollará, brotará, los símiles son florecerán, todo eso que ya tiene en sí, ¿vale? Y ahí estaría Rousseau y el mito del buen salvaje, ¿no? De lo ideal es el estado natural, y entonces cuanto el ser humano menos intervenga, mejor, porque más puro es el sentimiento de la naturaleza, y aquí estarían todas las teorías de la no intervención, ¿no? Que creo que Ani Pérez como ha sintetizado bastante bien, ¿vale? Luego he puesto un mal entendimiento de Piaget. Piaget en sí iría en la siguiente cosmovisión, que es constructivismo, pero un mal entendimiento de Piaget que dice que existen una especie de estados de maduración, existen unas fases, y es cierto que existen unas fases, pero es como con 5 años y 364 días estás en una fase y con 366 días automáticamente pasas a la siguiente fase. Entonces, a partir de aquí yo te voy a poder exigir X cosas, ¿vale? Y eso nos ha llevado un poco a la educación slow, ¿no? Que es la idea de, bueno, pues ya madurará, no está en su momento, no está en su fase, que esto en educación primaria se extiende un montón. Y yo lo que quería plantear la reflexión, porque esto a veces, como he dicho antes, crea automáticamente lo contrario, es qué tipo de repercusión tiene eso en la gente que no tiene un capital familiar en el que todo eso se nutre en la conversación del día a día. Es decir, en el alumnado socialmente desfavorecido. Porque no es lo mismo en una casa en la que todos los días se le lee un cuento en un idioma con referencias de lenguaje más construidas y no. Entonces, si la escuela no viene a sustituir X cosas que en el contexto familiar de todos los días no está, pues lo único que hace es crecer esas desigualdades, ¿vale? Y luego estarían las nuevas pedagogías, que aquí podemos incluir Waldorf, pedagogía sistémica y más que luego iré enfocando, ¿vale? Y bueno, la idea es esa, ¿no? Esto hay un texto de Vygotsky que habla de cómo criamos como plantas, ¿no? O sea, dice, el primer símil, para él erróneo, que yo comparto, es cómo la educación la utilizamos con símiles de botánica, ¿no? Que sería esto, ¿no? Existe una esencia, existe una semilla, entonces solo hay que esperar a que florezca. El positivismo, ¿no? El neutralismo de los saberes, ¿no? Como que los saberes no tienen ningún tipo de intencionalidad, sería otro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es como depositar muchos saberes ahí e incluso podría caerse en cierto cientificismo, ¿no? O sea, no de ciencia, sino de creer que la ciencia es neutra y que solo con transmitir eso automáticamente estaremos generando un estado de libertad, vamos a decir, ¿vale? Ferrer y Guardia y Ricardo Mella. No sé si conocéis, Ferrer y Guardia creó la escuela moderna a principios de finales de 1905, creo que acaba, por ahí. Y es la primera escuela, se crea en Barcelona, hereda un dinero y crea una escuela que combina un poco diferentes personas de diferentes clases. La primera escuela que mezcla chicos y chicas. Y entonces se llama la primera escuela racionalista, perspectiva científica, etcétera, 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 ¿vale? Desde todo lo que es la escuela nueva y a partir de ahí anarquista, ¿vale? Y desde donde se crean las escuelas racionalistas. Vale, dentro de esas escuelas racionalistas existe otra corriente dentro de la pedagogía anarquista, que es la de Ricardo Mella. Y entre ellos existe un debate que hoy en día todavía se da dentro del contexto de las escuelas libres, que Ricardo Mella acusa a Ferrer y Guardia de que
está manipulando o dogmatizando al alumnado porque está haciéndole reflexionar sobre, bueno, pues sobre las desigualdades del mundo, sobre por qué la policía viene al sindicato a detener a sus padres y a sus madres. De alguna manera está incentivando una reflexión sobre la realidad que viven esos alumnos y alumnas. Entonces Ricardo Mella aboga más porque, igual basado en la cosmovisión anterior, no se debe influenciar sobre eso, simple y llanamente se debe educar a los niños en aspectos científicos, ¿vale? Y eso es un poco el debate que está habiendo hoy en las escuelas libres. Es decir, ¿se podría hacer una escuela libre como Ferrer y Guardia? Pues a día de hoy no existe, que yo sepa, ninguna. Y de hecho, Paideia, que es una escuela libre que se creó con esa idea, si cogéis su libro, en un momento dado tiene una revelación muy clara que dice: después de haber educado en esta primera promoción, nos planteamos qué tipo de alumnado habíamos creado y sin darnos cuenta nos dimos cuenta que habíamos creado gente egoísta y hedonista, porque pues les habían alejado de muchas situaciones de la vida real y bueno, se habían dado cuenta que eso era el perfil de alumnado que habían tenido. Entonces decidieron que quizás tenían que meter más mano en ciertos aspectos, ¿vale? Igualmente, dentro de esta idea también de la defensa de la escuela ilustrada, últimamente críticas principalmente de secundaria, gente que se define como antipedagógica y que se define a sí mismos como profesaurios, y donde se mezclan gente que viene del conservadurismo con gente que plantea cierta perspectiva más de izquierdas y en la que, bueno, la teoría es como dar caña y devolver los valores a la escuela ilustrada. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, han quedado muy patentes en las críticas al nuevo currículo de la LOMLOE, y hay argumentos muy interesantes dentro de esta historia, pero a mí que se plantee que la antipedagogía es una opción me parece que es un error, porque sería rechazar absolutamente todo lo que existe sobre educación escrito y aquí y en toda la estantería de abajo y en muchas otras cosas que creo que es interesante, ¿vale? Y además creo que reducir la pedagogía al debate metodológico moderno y no a lo que realmente la pedagogía es o debiera ser, ¿vale? Y luego he incluido aquí también la idea del fetichismo de los espacios y los materiales, que esto en educación primaria se da mucho. Creer que porque tenemos un material de madera con ciertos colores, porque lo tenemos, no porque interactuamos con él, ni porque un adulto nos ha enseñado a cómo interactuar con él, automáticamente transmite una serie de saberes, ¿no? Por eso lo de fetichismo, porque le damos unos poderes mágicos, y lo mismo al espacio, ¿no? El espacio lo ponemos de X manera y automáticamente, sin intervenir ni el ser humano, ni el lenguaje, ni nada, pues parece ser que ya transmite X cosas, ¿vale? Este me ha quedado un poco popurrí, pero he metido como varias ideas que quería meter, ¿vale? Vale, la tercera cosmovisión sería el constructivismo, ¿vale? Y la idea es que el conocimiento se construye, es decir, no es algo que viene directamente de la palabra de Dios o de donde sea, ¿vale? Entonces hay que construirlo. Y frente a eso, yo identifico como dos movidas que veo, dos cosmovisiones que veo a día de hoy en los claustros y en el pensamiento docente, ¿vale? Uno es la construcción a partir de la nada, en la que parece que tenemos que estar continuamente inventando la rueda. Y he puesto un simio porque esto Vygotsky también lo explica en el texto ese. Así como el anterior era la esencia de las plantas, ¿no? De florecerá lo que tenga que florecer, que lleva dentro en su genética. La del simio es la de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y parece ser que tenemos que inventar absolutamente todo. Y el niño o la niña tiene que pasar por absolutamente todos los procesos que ha pasado la humanidad durante toda su hominización en millones de años para conseguir X cosas, como si no estuviese eso que es transmisión cultural. Y la siguiente opción, que me desvelo, que es donde me sitúo personalmente yo, que también tendrá sus críticas, es la construcción sociohistórica y cultural. Es decir, que el ser humano se da en un contexto social, existen procesos naturales, pero existen procesos sociales, existe una historia que la recibimos y además viene filtrada con X saberes, una cultura con la que nosotros, propia y general, con la que nosotros entramos en diálogo y tal cual, ¿vale? Que sería, por ejemplo, la perspectiva de Brunner y Vygotsky. Me gustó mucho un texto de Brunner en el que plantea que lo contrario al esencialismo es el constructivismo, ¿vale? Como la esencia y el constructivismo y esa idea. ¿Os suenan algunas de estas? ¿Os sentís identificados, interpelados? Yo me he situado en muchas, ¿eh?
Dicho eso, en un mundo común de Marina Garcés, en un capítulo, que aunque no comparto la segunda parte, me gustó bien cómo hizo esta introducción para la cuarta cosmovisión, dice: la educación había sido el centro de gravedad del pensamiento crítico y emancipador a lo largo de toda la modernidad, aunque la crítica antidisciplinaria y antiinstitucional de la segunda mitad del siglo XX la puso bajo sospecha y dejó las preocupaciones pedagógicas en un segundo plano. Es decir, lo que se llaman las teorías de la reproducción, ¿vale? Y aquí igual me voy a meter un poco más porque lo que hasta ahora en el curso, la perspectiva que más se ha trabajado es más o menos la teoría de la reproducción, ¿vale? Es decir, analiza el carácter condicionante de las estructuras del ser humano y reduciendo así la importancia del flujo de acciones. Es decir, existen unas estructuras como este sistema, que es en el fondo lo que se ha destripado en las sesiones anteriores, datos, macronúmeros, de qué manera influye el sistema, etcétera, etcétera. Y precisamente a mí lo que me gustaría cambiar el punto de equilibrio sería a las acciones humanas, el flujo de las acciones humanas en la que realmente nos movemos y de la que prácticamente consta la educación. En gran parte eso son acciones humanas y relaciones humanas. ¿Vale? Es un modelo abstracto y teórico que desenmascara los filtros ideológicos, cosa que es muy importante, y ahí estaría Foucault, Bourdieu, Passerón, Althusser, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no plantea cómo invertir esta dominación, por lo que lleva a un escepticismo no transformador, que es un poco como a mí me daba la sensación que acababan todas las charlas anteriores. Entrábamos en un bucle de decir, menuda puta mierda, ¿no? Sí, ¿qué posibilidades hay, no? Pues si el alumnado ya, si está como los corderos cuando van al matadero. Entonces, lo primero que me gustaría plantear es quién gana con la aceptación de ese determinismo. Si aceptamos que eso es así, pues igual no estamos haciendo o no desarrollamos nuestra labor docente hasta el punto en el que se puede desarrollar para invertir esa desigualdad escolar. Y bueno, las teorías de la reproducción son un módulo útil para reflexionar, pienso yo. Primero, para aceptar que educación e ideología está muy relacionado, es decir, no existen neutralismos. Cada modelo educativo, cada cosmovisión tiene una ideología detrás. Que existen unas relaciones del poder que son explícitas y otras que son simbólicas. Y algunas somos conscientes y otras no somos conscientes. La perspectiva lingüística comunicativa, a esto he hecho referencia antes. Existe un sociolingüista, pedagogo, Bernstein, que estudió mucho el discurso pedagógico y centra la desigualdad escolar, sobre todo en la parte lingüística. Como suelo hacer siempre, me he pasado ya todo el guión por el forro. Y bueno, básicamente lo que viene a decir es que la manera en la que hablamos y desarrollamos el lenguaje con nuestros hijos e hijas y alumnos determina en gran parte la capacidad cognitiva de abordar las cosas. Él habla de código elaborado y código... Ahora no me sale el nombre. Entonces, lo que viene a decir es que en un contexto familiar socialmente desfavorecido, el tipo de lenguaje que se usa suele ser frases inacabadas, con pocas subordinadas, mucha referencia a las normas, cero abstracciones, etcétera, 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 y menos comunicativo. Sin embargo, en otros contextos familiares se hace mucho más referencia a la abstracción, se utilizan frases más subordinadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que un niño o niña cuando se va a incorporar a la escuela igual ha tenido un input de 40.000 palabras más al cabo de un año. Entonces, eso ya, sin estar hablando de la parte del sistema, está determinando en gran parte con qué bagaje de lenguaje llegas y con qué bagaje de lenguaje estás interpretando el mundo al que te enfrentas. Entonces, si la escuela no va a invertir el tiempo en conseguir esa desigualdad, llevarla al otro lado, pues apaga y vámonos. Y ahí es donde yo posito antes el peligro del slow education, ¿no? De decir, bueno, luego lo relacionaré con otra cosmovisión, que es la de la felicidad, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve la teoría de reproducción? Para decir, existe la reproducción, ¿de acuerdo? Existe la reproducción, si no somos conscientes de ella, es probable que en la medida de lo posible estemos reproduciendo muchas veces X cosas, ¿no? Aquí, mensaje de los Panteras Negras, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, pues sin fustigarnos, pero decir, bueno, ¿qué es lo que está en mi mano de querer cambiar todo eso?
Y esto lo he copiado así directamente de Henry Giroux. Aquí os lo voy a leer, pero es que creo que lo explica también de por qué hay que superar la teoría de la reproducción, pues no voy a perder el tiempo en explicarlo yo, ¿vale? Dice, la teoría de la reproducción y sus diversas explicaciones de rol y función de la educación han sido valiosas como contribución a una comprensión más amplia de la naturaleza de la escolarización y su relación en la sociedad dominante. Pero se debe acentuar que la teoría no cumplió su promesa de proveer una ciencia crítica comprensiva de la escuela. Los teóricos de la reproducción han sobreenfatizado en su análisis la idea de la dominación y fallaron en proveer mayores explicaciones de cómo maestros, estudiantes y otros agentes humanos actúan dentro de contextos históricos y sociales específicos para hacer y reproducir las condiciones de su existencia. Más específicamente, las teorías de reproducción se ubicaron continuamente en la línea de las versiones marxistas estructural funcionalistas que acentúan que la historia se hace detrás de las espaldas de los miembros de la sociedad. La idea de que la gente sí hace la historia, incluyendo sus condicionamientos, ha sido descuidada o ignorada. Es decir, más allá de ciertas estructuras que existen, que es la parte del sistema, existen muchas otras cosas que están o debieran estar en nuestra capacidad profesional, personal, social, etcétera, etcétera. El texto se llama Teorías de la reproducción de 1983, es como una respuesta a todo lo que había habido anteriormente en sociología, ¿vale? Y sigo con el mismo autor porque creo que lo hace muy bien y con la misma línea, ¿vale? Para que la pedagogía radical, que es esa que criticaba las estructuras de dominación, Apple, etcétera, etcétera, se convierta en un proyecto político viable, tiene que desarrollar un discurso que combine el lenguaje de la crítica, de acuerdo a que lo tiene, con el lenguaje de la posibilidad, o pedagogía de la esperanza, que llamaba Freire. Al hacer esto, ha de ofrecer análisis que revelen las oportunidades existentes para las luchas y las reformas democráticas en el trabajo cotidiano en las escuelas. De igual manera, hay que ofrecer la base teórica para que profesores y otras personas contemplen y experimenten la naturaleza del trabajo de los enseñantes de un modo crítico y potencialmente transformador. Dos elementos del discurso en cuestión que personalmente considero importantes son, eso dice el autor, la definición de las escuelas como esferas públicas democráticas, primera idea, y la segunda, la definición de los profesores como intelectuales transformativos. Es decir, no solo somos reproductores, sino que algo podremos hacer para transformar esas realidades. Esta es la cuarta cosmovisión, que creo que es un poco en la que, siendo teorías muy interesantes, la parte de la crítica está muy bien recogida, era la primera parte de la tesis, la escuela reproductora, pero generadora y transformadora es la parte que me gustaría proponer que pensemos juntos y juntas. Pues es un poco donde creo que se han situado las charlas anteriores, ¿no? Y es un poco el punto al que llegábamos un poco después de ellas. Vale, esta es de última incorporación, pero también la he visto y yo mismo me he visto reflejado varias veces en esta, ¿vale? Y es la del paternalismo. Sobre todo para la gente que trabajamos en contextos con alumnado socialmente desfavorecido, pues le das muchas vueltas a la cabeza. Y bueno, la idea es que partiendo de teorías anticoloniales, de teoría y método, por ejemplo, negar la existencia de un corpus o de que haya que cuantificar todo, que hay que ser más cualitativo, etcétera, 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 conseguir consecuencias muy coloniales. Y, por ejemplo, en el fondo, lo explico, o sea, lo leo y lo explico mejor, ¿vale? En el fondo se da una clara diferencia entre las aspiraciones sociales de unos y otros. No se les considera sujetos políticos o politizables. El currículum de la felicidad. Yo lo he oído muchas veces, sobre todo en primaria y tal, es donde más se escucha, pero es que con la familia que tiene, con que sea feliz, vale. Y dices, vale, de acuerdo, pero eso con mi hijo o tu hija no vale. Es decir, queremos que sean felices, pero además queremos que sean personas competentes, que tengan ciertos saberes instrumentales que les permitan desarrollarse como personas, socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, si yo como docente, persona clase media, blanca, académica, europeísta, decido que una persona que viene de otro origen, con que sea feliz, vale, eso es profundamente colonialista. Y si para eso hago un malentendimiento de Freire y digo que lo importante es el encuentro y el diálogo de encuentros con personas y que tal y cual, pues puede tener cierto sentido. Como yo estoy haciendo mi praxis hasta sexto de primaria, pero muchas veces pasa que luego van a secundaria y se dan unos hachazos de milagro. Y luego cuando acabe secundaria en el mundo real. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos que asegurar y es nuestro compromiso asegurar que se cumplen.
Y por último, esta última frase que he puesto aquí, que también aquí estaría cierta perspectiva marxista que plantea que el lumpenproletariado no puede ser un sujeto político activo, sino que como mucho puede valernos para enfadarnos en un momento dado y montar ciertas rilletas, pero que no va a llegar a reflexiones muy maduras. Y cuando estaba haciendo esto pensaba que mi primera experiencia docente, bueno, segundo año, fue hace 13 años, en el colegio con el ISEC más bajo de Pamplona, y hablando con una alumna yo le decía, claro, porque ¿tú de dónde eres? Y me decía, yo de aquí. Yo le decía, sí, de aquí, pero ¿de dónde? Me decía, sí, aquí. Claro, negra como el carbón. Entonces a mí me llamaba la atención y decía, me decía, porque mis padres son de fuera, pero yo soy de aquí. Y yo pensaba, claro, es verdad, para que veáis, ¿eh? O sea, que yo me veo situado en muchos sitios. De aquello han pasado 13 años. Esa niña tenía 11. Estamos hablando de que esa persona tiene 20 y pico años. Igual que ese caso, hay un montón. Yo no conozco actualmente que esa gente, que hayamos conseguido, me hago responsable como personas que hagamos eso, que esa gente genere discursos políticos que condicionen nuestro planteamiento político. Y tenemos gente que ya tiene 26, 27 años, que se han desarrollado en esos contextos y no hemos conseguido que cambie nuestra percepción de clase media. Igual porque no conseguimos que esa gente realmente pudiese desarrollar esa capacidad de ser unos sujetos políticos o politizables. Yo mismo me sitúo entonces y quizás pienso que fui paternalista en aquel caso concreto o en ese momento, ¿vale? Y estas son un poco como las cosmovisiones que yo pienso que se dan en educación, que reproducimos, que a veces somos unas y somos otras. Las cuento un poco como experiencia propia algunas y otras también porque si vemos que alguien en el claustro plantea una cosa y podemos identificarlo, igual también podemos plantar más fácil argumentos en contra o situar ciertas cosas, ¿vale? Y entonces la siguiente parte era claves para repensar la desigualdad, ¿no? Entendiendo que todas estas cosmovisiones existen, cómo podría ser la práctica docente para invertir esas cosas. Y la primera idea es profesionalización de la labor docente. A mí me preocupa lo poco que leemos los docentes sobre educación en general. Leemos más como padres o madres sobre cosas de educación que sobre un corpus en educación. Y se investiga mucho sobre educación, existen grandes líneas sobre educación. Y no puedo resistir a hacer símiles con medicina, por ejemplo. Imaginaos que vais al médico y os propone algo que lleva 25 años o una teoría de hace 26 años para, yo qué sé, operarte del riñón. Pues el primer día aquí se habló del derecho a una educación, ¿no? Del derecho a ir y que te atiendan en una educación pública, pero también tienes el derecho a que esa educación sea de calidad y que existan varias. Entonces, otra cosa que me pasa, por ejemplo, es cuando hablamos de docencia compartida y alguien dice, ya, pero es que no tenemos feeling. Yo siempre digo lo mismo, cuando vuelvo a casa y me caigo en la bici y tengo un accidente y estoy a punto de morirme y me llevan de urgencias al quirófano y el quirófano y el anestesista se tienen que poner de acuerdo, me da igual el feeling que tengan, pero que me operen. Entonces, creo que sobre ciertas cosas tenemos que plantear que la labor docente debe enfocarse desde otras perspectivas, ¿vale? Y aquí yo lo que he puesto, y con esto voy a acabar, y lo dejo abierto allá para la participación. Cada una de estas daría para una sesión para el curso que supongo que el año que viene participaremos y haremos. Y son como elementos para una praxis transformadora, ¿vale? ¿Qué tipo de elementos? Igual desde la cosmovisión sociocultural histórica, que son importantes, se pueden plantear para transformar esa desigualdad social, ¿vale? Desde la perspectiva de las relaciones. La dimensión social de la educación. El otro día se hablaba de que estamos muy psicologizados, porque el psicologismo, por lo menos el predominante, es muy individualista, te cuelga una etiqueta y con eso solucionamos bastantes problemas, pero la educación tiene mucho de sociología y de influencia social. De hecho, si me apuráis a mí, creo que casi el contexto social define al individuo. Entonces, creo que esa parte no la hemos explotado suficiente. ¿Desde qué punto de vista? O sea, ¿desde qué manera
desde una perspectiva social podemos transformar la educación. Profundización técnica de la instrucción y construcción del conocimiento. Creo que esto lo hemos abandonado. Profundizar, o al menos en primaria sí lo creo, técnicamente dominar bien nuestra instrucción. Cómo se enseña a leer y escribir. ¿Qué partes hay dentro de un proceso de lectoescritura? No, si a leer se aprende en 15 días. No es verdad. Hay quien empieza a decodificar o dar señales de decodificación en 15 días. Pero antes de eso hay conciencia fonológica, hay que lograr fluidez, hay que comprar comprensiones, comprensión literal, comprensión, no sé, de inferencias. Es decir, son procesos complejos. Simplificar las cosas no nos van a solucionar que los hagamos mejor. Y construcción del conocimiento, es decir, cómo se construye el conocimiento e incidir sobre estrategias concretas, ¿vale? En esa línea, desarrollo del pensamiento cultural. Creo que también la idea de que estamos en una cultura y todo lo que esa cultura nos tiene que dar está un poco abandonado. Lecturas de clásicos, discusiones sobre clásicos y muchas cosas que creo que quizás nosotros sí que recibimos hace 20, o sea, bueno, hace ya 35, 40 años, pero que a día de hoy como que han quedado un poco de capa caída. Como ejemplo, en infantil ya casi nadie canta y las canciones es algo muy simple, pero parece que no, pero tienen una gran función respecto al lenguaje, respecto a la repetición, respecto a conseguir esquemas. Hay que contar el cuento de los 3 cerditos hasta la saciedad. Es así, pero es así. Y vale, logro de conocimientos instrumentales básicos. Creo que hay que definir ciertos conocimientos instrumentales básicos. El otro día aquí se abrió un poco el debate entre competencias y contenidos. Es un súper debatazo, pero la idea de conocimientos instrumentales básicos. Una lectoescritura capaz, unos conocimientos matemáticos básicos, capacidad de estudiar, capacidad de resumir, capacidad de oralizar, capacidad de parafrasear lo que tú me acabas de contar, yo te lo voy a volver a explicar. Son cosas básicas, pero eso son estrategias concretas que el alumnado debe adquirir y sin eso es muy difícil que luego logre otros conocimientos más profundos. Y está súper relacionado con el siguiente punto, y es dominio y adquisición de un lenguaje oral y escrito a todos los niveles. Lo que no eres capaz de explicar, no lo eres capaz de entenderlo. Y esto como docentes nos hemos visto 1000 veces en la situación de tener que explicar algo y decir, joder, creo que no lo sé muy bien porque no lo estoy explicando excesivamente bien. ¿Vale? Y sobre todo el lenguaje escrito también, que es una de las cosas que creo que se está abandonando. El lenguaje escrito nos permite organizar nuestra mente, nuestros pensamientos, nos permite objetivizar lo que estamos diciendo y cuando escribes algo realmente eres capaz de ordenarlo. Y creo que eso hay que desarrollarlo, por lo menos en primaria, es algo que se hacía. Y vuelvo a decirlo, y vuelvo al principio, no estoy diciendo que la letra con sangre entra, sino que hay que pensar maneras más nuevas o no tan nuevas, pero más amplias de hacerlo técnicamente que como lo hacemos para desarrollar esas habilidades. Pero el objetivo debe ser que esas habilidades, cualquier alumnado, venga del origen que venga, las adquiera. La idea de pensamiento colectivo, y con esto no estoy hablando de cooperativo, me lo matizo, eso es una técnica, una metodología, sino el ser capaces de tener un pensamiento con los demás y que el pensamiento de los demás nos influya. Para eso existen estrategias concretas también de interacción en el aula y se pueden hacer. Y es la manera de la que alumnos y alumnas que vienen de contextos socialmente desfavorecidos también puedan aprender estrategias de los demás. Pero claro, si yo estudio solo, la reflejo en un examen solo, me la corrige mi profesor, pone un 8 y ese 8 se lo dice a mi familia, yo en ningún momento he compartido con nadie ni las técnicas, ni mis pensamientos, ni mis saberes. Entonces, difícilmente van a poder aprender unos de otros, ¿vale? Formación docente de calidad científica y técnica. Científica y técnica, creo que es importante. Me gustaría saber cuál es el curso más solicitado en el CAP de los últimos 5 años. Creo que andará cerca del mindfulness. No está mal. Pero si esa es la línea profesional que tenemos que trabajar, pues creo que existen, ¿no?, estrategias más interesantes. Profesionalización de la labor docente, todos los símiles que he puesto con la medicina, creo que en muchos casos son válidos, ¿vale? Y sobre todo también el otro día pensaba, los médicos tienen un caso, lo recogen, lo estudian
van a un encuentro con otros médicos, exponen su caso, ¿no? Análisis de caso. Tengo un niño con dislexia, en segundo de primaria, he hecho esto y no me ha funcionado. Sin embargo, he hecho esto y me ha funcionado bien. O sea, perdón, estoy haciendo la comparación ya. Quiero decir, los médicos dicen, tengo un caso de una neuropatía, no sé qué, no sé cuántos, y los ponen. Y otros médicos comparten su opinión, ven un seguimiento y comparten maneras de actuar. ¿Por qué la investigación en educación no lleva a eso? ¿Por qué los encuentros de docentes son más de darnos la mano, cantar y pensar en X cosas o X historias New Age? Entonces, a donde quiero llegar es, creo que hay mucho que hacer en ese aspecto. Desarrollo de las relaciones comunitarias. Creo que es importante que entendamos que tiene una influencia la comunidad en la escuela y viceversa. Y ahí hay muchas teorías. Y foros de reflexión conjunta. Este curso que hemos hecho es lo más parecido a un foro de reflexión conjunta, menos desde una perspectiva política que yo he visto fuera de X cosas. Y la pregunta sería, ¿cómo hacer que esto sea emancorra, fructuoso, no sé, algo así, que dé de sí? Y la vuelta a la idea de la innovación, que es lo que ahora tenemos, a los MRP 2.0, que los MRP son los movimientos de renovación pedagógica, que eran los movimientos que en los años 70 reflexionaban sobre pedagogía y sobre educación. Obviamente habrá que darles una vuelta porque algunas de las cosas y cosmovisiones que hay atrás son nuestras, pero en aquellos años lo que se debatía es cómo renovar la perspectiva pedagógica y ahora solo estamos pensando en innovar. Entonces, que es una palabra un tanto difusa. Entonces, estos son como varios de los elementos que yo suelto que creo que podrían hacer parte de la labor de transformar esa desigualdad más allá de lo que el sistema o independientemente de que aquello que el sistema obviamente reproduce. Y esta era un poco la idea de lo que quería yo plantear. Entonces, no sé si... Vamos a pasar el micro este del cable verde porque por lo que sea no están dando bien. Online. Vale. Me da miedo porque creo que algunas de las cosas que he planteado eran bastante diferentes a lo que se venía planteando, pero creo que está dentro de la educación esto que he planteado, ¿no? No sé, era mi duda.